Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Realmente es un placer estar con todos ustedes desde Quito, Ecuador. Les mando un saludo a todos y el día de hoy estoy segura que vamos a tener una conversación muy agradable de los bosques de Polilepis, que yo les llamo bosques encantados, que son estos hermosos bosques que los encontramos en los Andes, justamente en las cumbres de los Andes. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco de las investigaciones que nosotros hemos hecho en el Ecuador y que estamos avanzando. Uno de los puntos importantes de esta presentación es tratar de buscar la historia del género Polilepis y descubrir sus orígenes. Les voy a contar un poquito generalidades, un poco la taxonomía con énfasis en Ecuador, los estudios de filogenética que fueron parte de mis estudios de doctorado y que los estamos retomando ahora un poco para reanalizarlos con nuevas tecnologías, estudios de citogenética y también analizar el aspecto cultural de estos árboles. ¿Por qué los bosques de Polilepis? En muchos de los países y en el caso del Ecuador se les conoce como árboles de papel. Es una especie clave de los bosques altoandinos porque justamente actúa, y ya vamos a ver que tiene una serie de roles ecológicos sumamente importantes. Adicionalmente a eso, es fisiológicamente súper interesante porque es uno de los pocos bosques que crecen a mayor altura. Entonces, el entender por qué un bosque o una planta con crecimiento secundario crece a tan alto, cuáles son todas sus adaptaciones fisiológicas también nos genera un montón de curiosidad científica. También, por otro lado, lamentablemente, como muchos de los ecosistemas de nuestros países, está considerado como uno de los más amenazados del mundo. Y eso ha hecho que en los últimos 10 a 20 años la comunidad científica, no solamente de los Andes, sino de todo el mundo, volque y empiece a analizar con más detenimiento el rol de estos árboles. Aproximadamente hay entre 42 especies distribuidas desde Venezuela hasta el norte de Chile y de Argentina. Para los que no conocen, un breve panorama de su clasificación. Pertenecen a la familia rosácea, muchos de ellos, a pesar de que no tienen una flor tan vistosa como una rosa, sí son de la familia rosácea, de la subfamilia Rosoidea, que probablemente lo más cercano para todos nosotros va a ser una frutilla, y de la tribu Sanguisorbe, que como ustedes pueden ver son flores mucho más pequeñas, y en el caso de Polilepis son flores a pétalas. Su perspectiva del origen, lo que conocemos hasta el momento, cuál es la especie o cuál es el grupo más cercano evolutivamente a Polilepis, es el género Acaena, que de manera interesante es un pequeño arbusto, y eso también genera muchísimas preguntas, cómo de este género, que es una pequeña herbácea o un pequeño arbustito, se pudo dar esta especiación y este proceso evolutivo para llegar a estos árboles que nosotros les conocemos el día de hoy. En el caso de la taxonomía, ustedes van a ver una serie de artículos científicos. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principales problemas que vamos a analizar el día de hoy en mi presentación, el clasificar las especies. Es un grupo bastante complejo y eso ha llevado a que tenga varios análisis taxonómicos y revisiones taxonómicas desde el año 70, y hemos vuelto a retomar en los años 2000 y 2020, especialmente desde el 19, 18, nuevas revisiones, porque la taxonomía de este grupo, a pesar de que no son muchas especies, es bastante compleja, y ya vamos a ir analizando por qué. En el caso de Polilepis en el Ecuador, nosotros tenemos 11 especies, de las cuales recientemente, como ustedes ven, en el 2019 se reanalizó el complejo Sericia,
y actualmente, antes nosotros considerábamos que teníamos sericia, la Polylepis sericia. Ahora se ha subdividido a esa especie en 4 especies más: Polylepis ocreata, Polylepis humboldti, Polylepis longifilosa y Polylepis loxensis. Las especies endémicas que tenemos en Ecuador es Polylepis lanuginosa, que se encuentra en la parte sur del Ecuador, y tenemos Polylepis humboldti y loxensis, si no me equivoco, que son las últimas que tenemos como especies endémicas del Ecuador. Tenemos adicionalmente una especie introducida, que es Polylepis racemosa, que su origen es del Perú y que vamos a conversar un poquito de esta especie posteriormente, porque ha sido introducida en el Ecuador por programas de reforestación. Lo que sabemos de Polylepis, y como les comentaba anteriormente, Polylepis es un grupo complejo taxonómico. El separar las especies es diferente, es difícil. Sin embargo, lo que sí conocemos es de que es un grupo monofilético. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un ancestro en común. ¿Y cuáles son las características que les mantienen juntas? Las características morfológicas, porque obviamente también hay características moleculares. Crecimiento arbóreo, todas las especies de Polylepis tienen crecimiento secundario. Como ustedes pueden ver en la fotografía, las flores son apétalas porque son polinizadas por el viento, pero sus flores tienen, como ustedes lo ven, unos estambres rojos, unos estambres conspicuos. Siempre los estambres son sumamente llamativos. Como su nombre lo dice, en el caso del Ecuador, es el árbol del papel, justamente porque tiene una corteza exfoliante. De ahí viene también su nombre científico de poli, muchas, lepis, capas. Entonces, justamente viene por esta característica de esta corteza que se va liberando, y de ahí viene el nombre que en el Ecuador se le conoce, y no sé si en Colombia, como el árbol del papel, y que tiene unos frutos pequeños en formas de aquenios. Estas son las características morfológicas que mantienen a este grupo evolutivamente junto. Ahora, como les decía antes, es una especie clave. Es una especie clave porque sirve de refugio a muchísimos animales y plantas. En el caso del Ecuador en el caso de Ecuador y de Colombia tenemos los páramos, en los cuales son ecosistemas altoandinos que tienen una variación de temperatura sumamente marcada entre el día y la noche, y aquellos que han tenido la posibilidad de ir a los páramos e ingresar a los bosques de Polylepis, la temperatura dentro de los bosques es 2, 3, hasta veces más grados dentro del bosque que fuera de ellos. Entonces, es un refugio para alimento, es un refugio para protección del frío, de los vientos, ¿sí? Que la utilizan todas estas especies. Muchos de ustedes también sabrán, a los que les gustan las aves, existen aves que son endémicas de los bosques de Polylepis, aves que realizan todo su ciclo de vida asociados a estos bosques encantados que yo les llamo. Otro de los puntos sumamente importantes de estos bosques es que juegan un rol en el ciclo del agua. Estos bosques absorben bastante agua. También se ha visto, y en el caso de los páramos del norte de Sudamérica, tenemos que son sumamente húmedos, atraen un montón de musgos, briofitas en sus ramas. También se ha visto, y la forma de las hojas que atraen el agua y por lo tanto atraen las nubes y las lluvias. Entonces juegan un papel sumamente importante para el ciclo hidrológico de los ecosistemas altoandinos. ¿Cuáles son los usos? Desde hace miles de años probablemente estos bosques han tenido usos por el hombre. En el caso principalmente de Ecuador, nosotros podemos ver que se le utiliza como cercas naturales, barreras contra el viento, y también como carbón, que es uno de los problemas que tenemos. Que justamente, como ustedes ven, las amenazas principales de estos bosques, por los que tienen problemas de conservación y están considerados amenazados en muchos de nuestros países
andinos es justamente la tradición cultural de la tala y de la quema que se dan en los ecosistemas altoandinos. Tenemos en las épocas navideñas que en los últimos 5 a 10 años, en el Ecuador al menos, la gente sube a los páramos a cortar estos árboles y hacer unos hermosos pesebres navideños que son vendidos en las grandes ciudades y que son sumamente bien cotizados. En los últimos años, el Ministerio del Ambiente, al menos en el Ecuador, ha decidido prohibir esta costumbre. Se ha reducido notablemente, sin embargo, todavía se ven en ciertas ciudades estos hermosos pesebres en las épocas navideñas. Y como les decía anteriormente, tenemos que, no desde ahora, sino hace mucho tiempo atrás, desde incluso de las culturas pre-incas, y vamos a hablar un poquito de eso, ha sido utilizada como carbón y como leña, y eso es un problema porque culturalmente se lo sigue viendo con ese uso. Pero uno de los puntos importantes que quiero poner énfasis para contarles un poco de nuestras investigaciones es justamente la historia, el tratar de definir de dónde vienen esos árboles. Y uno de los puntos importantes es que si nosotros queremos proteger, conservar, manejar estos árboles, necesitamos conocer esa historia, ¿no? Acuérdense que nuestro presente es el producto de nuestro pasado y también conociendo nuestro pasado podemos reflejar hacia nuestro futuro. Entonces, desde esa perspectiva, el día de hoy les quiero contar dos líneas de esta historia de estos bosques de Polylepis. Esta historia evolutiva, tratar de definir de dónde salieron, cómo se dividieron, cómo se formaron las especies, y también vamos a analizar cómo estas especies, este género, está tan asociado culturalmente a las comunidades andinas. Vamos a iniciar con nuestra historia evolutiva, y eso es analizar su posición en el árbol de la vida. Desde aproximadamente el 2005 se empezaron ya a hacer análisis filogenéticos, es decir, utilizar no solamente datos morfológicos, sino también moleculares para tratar de ubicar a este género en toda la familia Rosaceae. Y como ustedes pueden ver en este árbol tenemos de que Polylepis, que se encuentra en esta rama, en este clado, podemos ver que está dentro de la familia Sanguisorbe, como habíamos dicho, en la subtribu Sanguisorbinae, en la tribu Sanguisorbe y dentro de la subfamilia Rosidae y la familia Rosaceae. Tenemos de que el clado al cual pertenece y los taxa hermanas tienen un gran soporte. Eso quiere decir que estadísticamente y con los datos que se analizaron en ese momento, definitivamente Polylepis pertenece a estos grupos que estamos analizando. Sin embargo, el rato que hacemos un análisis más detallado y tratamos de definir cómo se diferencian las especies, nos encontramos con una historia completamente diferente. Ya no encontramos ese soporte, ya no encontramos esa claridad que acabábamos de ver en este árbol anterior. Y ese es uno de los problemas que nos llevaron a tratar de dilucidar qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué tenemos estos árboles tan poco detallados acerca de Polylepis? En este caso, el árbol que ustedes están viendo se realizó con 5 genes nucleares. Entonces, como parte de la investigación, tratamos de avanzar un paso más y decidimos trabajar en el área de la filogenómica. En lugar de trabajar con pocos genes, ampliar nuestra posibilidad de análisis de datos y trabajar con la filogenómica. Sin embargo, para analizar la filogenómica tenemos que entender que si bien la filogenómica nos puede dar respuesta a muchas de nuestras preguntas, también puede aumentar los problemas. Especialmente si nosotros tomamos en cuenta que se van a dar duplicaciones y pérdida de genes cuando son a escalas de mucho tiempo. Los genes se pueden fusionar y de pronto teníamos 1 o 2 genes que se fusionaron. Puede darse genes de transferencia horizontal, eso significa que se van pasando genes, por ejemplo,
de un virus o de una bacteria que ha estado dentro de un bosque, en este caso atacando una planta por algún tiempo, y se puede dar ese paso. También puede darse procesos rápidos de especiación como coalescencia y recombinación. Básicamente lo que estamos viendo aquí, que la filogenómica es una serie de herramientas que nos permiten tratar de definir estos eventos que antes, hace unos 5 o 10 años, era imposible porque no sabíamos manejar tantos datos. Como ustedes pueden ver, con la filogenómica podemos analizar ciertos patrones o ciertos procesos que se dan hace mucho tiempo atrás y también procesos más recientes. Pero uno de los problemas que empezamos a ver y que probablemente pasa con Polylepis es que justamente estos árboles filogenéticos que nosotros vemos, que son estos árboles de especies, no necesariamente son reflejados por los genes. Aquí nosotros tenemos el árbol de especies y en negro tenemos el árbol de los genes. Usualmente aquí nosotros tenemos estas secuencias genéticas y con estas secuencias genéticas nosotros construimos este árbol. En este caso, la secuencia de los genes funciona exactamente de la misma manera con el árbol de las especies. Entonces, no hay una variación. Sin embargo, algunas veces la historia de los genes es mucho más compleja. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, puede darse en algunos casos que los genes que nosotros estemos analizando tengan diferentes historias y de pronto uno de los genes se duplique, uno de los genes se pierda y entonces la historia de los árboles genéticos no concuerda con la historia de los árboles de las especies. Entonces, durante mucho tiempo se ha tratado, e incluso hasta ahora, obviamente, tratar de buscar los genes adecuados para poder entender este proceso, ¿sí? O también tratar de seguir este proceso para poder entender qué es lo que están pasando con las especies. Entonces, aquí nosotros vemos que se utiliza una serie de métodos filogenéticos para tratar de ver de estos genes y de estas secuencias, sacar un árbol y ver si el árbol que nosotros sacamos con estos genes concuerda con el árbol de las especies, ¿sí? A veces funciona y a veces no. Entonces, muchos investigadores creen que el rato que nosotros aumentamos mucho más datos, este proceso de reconciliación puede facilitar el análisis y podemos descubrir este origen, el saber de dónde vienen, en este caso, los bosques de Polylepis. Y eso es lo que hicimos algunos años atrás. Entonces, utilizamos las técnicas de filogenómica con métodos de nueva secuenciación, justamente para tratar de obtener la mayor cantidad de datos. Utilizamos en este caso 256 genes de una sola copia que se basaron en el pariente más cercano que en ese momento teníamos del genoma, que era de la frutilla o de la fresa, ¿sí? Y utilizando esos genes tratamos de crear justamente sondas para que lo busquen esos genes de frutilla en Polylepis. Y con esa información tratamos de descubrir el origen de Polylepis. Aquí simplemente con este gráfico para darnos cuenta cuál es el proceso, ¿verdad? Después de varios análisis bioinformáticos, llegamos a esta conclusión. No logramos resolver todo lo que esperábamos, no encontramos ese soporte estadístico que nosotros esperábamos al usar 256 genes. Ustedes ven que en el que les presenté inicialmente era con 5 genes y no se descubrió mucho. Con 256 está mejor, sin embargo no es perfecto. Lo que sí logramos analizar y encontrar es este patrón que ya Simpson en los años 70 divide a los Polylepis basado en el número de foliolos y habla de un grupo Sericea, un grupo Reticulata y un grupo Incana, ¿sí? Entonces, más o menos encontramos el mismo patrón.
Sin embargo, el rato que nosotros analizamos estos 256 genes nucleares con algunos genes cloroplastídicos que también nos dio esta técnica, nos damos cuenta que no coinciden, ¿sí? Lo cual es bastante común en especies de los Andes. Pero ¿por qué se da esa falta de consistencia en esta información de datos nucleares, moleculares y de datos del cloroplasto? Se puede dar por muchas razones. Uno de eso, como les decía, estamos en los Andes y la vegetación de los Andes y las especies de los Andes son sumamente jóvenes, entonces están en procesos de radiación, están en procesos de especiación. También nos dimos cuenta, y vamos a hablar sobre eso, de hibridización natural. Hay muchos híbridos en Polylepis, ¿sí? Posiblemente poliploidía e intervención humana. Entonces, una vez que tuvimos este primer acercamiento al origen de Polylepis, tratamos de explorar estas otras opciones. Así que empezamos con la poliploidía. ¿Qué es la poliploidía? La poliploidía es una característica de muchos organismos que les permite aumentar su número cromosómico. En rosáceas es muy común que de pronto, y muchos investigadores creen que especies que están adaptadas a ecosistemas altos, difíciles, una manera de sobrevivir es duplicar su número cromosómico. Así que empezamos a hacer estudios acerca de poliploidía. Hicimos conteos de cromosomas y citometría de flujo. En el rato que empezamos a hacer conteos cromosómicos, que es bastante complicado porque son unos cromosomas sumamente chiquitos de Polylepis, ¿qué es lo que nos encontramos? Empezamos a ver números completamente locos, lo cual nos llevaba a pensar de que la poliploidía estaba ahí. Quisimos utilizar un método indirecto con citometría de flujo y encontramos los mismos resultados que habíamos visto con el conteo de cromosomas, pero adicionalmente vimos que hay citotipos. ¿Qué significa que hay citotipos? Que de pronto, en este caso, esta especie Polylepis racemosa tenía 2 números cromosómicos, ¿sí? Entonces, también ese es un mecanismo que utilizan muchas plantas para adaptarse a nuevas condiciones y que también es resultado de procesos de hibridización. Entonces, con estos resultados, nosotros comprobamos que sí hay poliploidía en el género Polylepis y eso se recomprobó con nuevos estudios hechos también por Kessler en los siguientes años. Otra manera indirecta de medir esta poliploidía es la medición de estomas. Y empezamos a trabajar midiendo estomas de las diferentes especies de Ecuador. Igual como ustedes ven, hay variación en la medición de estomas, lo cual nos lleva también a presumir la poliploidía en las especies de Polylepis. Aquí también hicimos con microscopía electrónica, tomamos los estomas y nos dimos cuenta que tienen esta adaptación de estomas que están hundidos justamente para protegerse del ambiente en el que viven, ¿sí? El siguiente punto que tratamos de analizar es justamente hibridan. Se están mezclando las especies, sabíamos y había en el caso del Ecuador, ya se presumía y algunos estudios taxonómicos hablaban de poblaciones híbridas. Entonces empezamos a analizar y tomamos en cuenta, en este caso les voy a presentar de Polylepis incana y racemosa. Como les había dicho, incana es una especie nativa, pero racemosa fue introducida en el Perú. Entonces utilizamos microsatélites para explorar la genética poblacional y ver los híbridos. Aquí, como les digo, ya tenemos una idea, este es de estudios taxonómicos antes de estudios genéticos y ya sabíamos que potencialmente se podían dar híbridos y como ustedes ven, un poco es todos contra todos, o sea, se pueden mezclar las especies justamente porque también son polinizadas por el viento, entonces los procesos de hibridización son mucho más comunes. Pero no siempre la genética es tan fácil de definir. Entonces empezamos a trabajar con morfometría. Tratamos de medir hojas, de medir los estomas, de medir granos de polen, para tratar de ver si encontrábamos características que nos ayuden a diferenciar. Encontramos en el caso de Polylepis racemosa y Polylepis incana que los foliolos sí nos ayudaban a diferenciar entre las dos especies. Aquí nosotros podemos ver cómo el foliolo y en el caso los sépalos
de las flores nos permitían, especialmente los foliolos, diferenciar entre estas dos especies que son muy cercanas y que potencialmente se generaban híbridos. En el caso de los análisis genéticos, en el 2014 hicimos un análisis en varias poblaciones de Polylepis incana y racemosa y como ustedes pueden ver, no había hibridización. Se puede ver que se separan las dos especies que son muy cercanas evolutivamente y que sabíamos que existía el potencial de hibridización. Esto es con microsatélites. Este año y el año pasado terminamos un estudio en el cual lo hicimos con ISCRs. Hicimos específicamente en un área del Ecuador y, oh sorpresa, ya encontramos híbridos en una zona cercana a la ciudad de Quito. Ustedes pueden ver, en azul tenemos una población de incana, en rojo poblaciones de racemosa y en verde aquellas poblaciones que comparten alelos de ambas poblaciones. De ahí nos preguntamos, aquí ustedes pueden ver en este mapa de dónde nosotros tomamos los datos. Estas son poblaciones simpátricas, es decir, que están Polylepis incana y racemosa cerca, como nuevamente les indicaba, incana es nativa, racemosa es introducida, y lo que nosotros encontramos específicamente en la población R1 e I3, que son las poblaciones en donde ha existido el flujo génico y se está dando la hibridización. La distancia de las muestras colectadas es aproximadamente de 2 kilómetros, lo cual es interesante porque de esa manera nos ayuda a entender que el flujo génico, el polen, puede moverse aproximadamente 2 kilómetros y eso nos da también perspectivas para dar lineamientos para que no se siembre especies introducidas, en este caso Polylepis racemosa, al menos 2 kilómetros a la redonda de bosques nativos. Esa es la historia evolutiva genética, pero hay una historia cultural con la que quisiera terminar mi presentación de hoy. Hay una influencia humana que viene desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de los incas. Cuando estaba empezando mis estudios de Polylepis hace aproximadamente unos 8 o 10 años, vi un mapa del camino inca y el momento que lo estaba viendo me di cuenta de que el camino inca estaba muy parecido a la distribución de los bosques de Polylepis a lo largo de los Andes. Y de pronto empecé a analizar junto con otros colegas y nos dimos cuenta que Polylepis es utilizado para la leña y para el carbón desde hace muchísimo tiempo atrás. Es un árbol sumamente valorado y es más, es considerado como un tributo para la gente de clase alta en el caso de los incas. Y muy probablemente los bosques de Polylepis fueron transportados a través del camino inca. ¿Por qué? Porque muchas veces, primero, si ustedes analizan la cosmovisión andina, los árboles son sumamente importantes. Y en algunos, de acuerdo a algunos datos, incluso los árboles de Polylepis son considerados sagrados porque nos conectan con nuestros antepasados. Tenemos el camino inca y una manera de que los incas evitaban la revolución eran los mitimaes, es decir, movían comunidades completas de un sitio al otro. Entonces, en el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos algunas comunidades indígenas que su origen es de Bolivia. Y si los árboles eran tan importantes y son tan importantes dentro de la cosmovisión, puede ser, y en este caso Polylepis, tan importante para la leña, que empezaron a mover los bosques de un lado a otro. Muchos de los bosques, como les digo, están cerca y la influencia humana sigue. Nosotros seguimos abriendo caminos, seguimos moviéndonos con nuestras plantas, con nuestros animales y seguimos en el proceso de reforestación. Y ese es uno de los puntos que nosotros estamos analizando hoy. ¿Cuánto estamos moviendo las especies? Polylepis racemosa ingresó al país en los años 80, ya va más de 30 años en el Ecuador, y actualmente está en todas las provincias de la sierra. Ha sido utilizado para proyectos de reforestación y para evitar la desertificación, pero también se está posiblemente convirtiendo en uno de los problemas para la conservación y el manejo de las especies nativas del Ecuador.
Para cerrar, quisiera decirles cuáles son los puntos importantes que quisiera dejarles de estos trabajos que estamos haciendo. Los bosques de Polilepis juegan un importante rol ecológico e hidrológico en los ecosistemas altoandinos. Como hemos visto, es un grupo taxonómico complejo, tiene una rápida radiación, tenemos poliploidía y también un impacto en la translocación y movimiento de especies. No de ahora, lo seguimos haciendo, pero hace de muchísimo tiempo atrás. Necesitamos estudios de monitoreo para entender los procesos de hibridización y especiación y definitivamente más datos evolutivos, genéticos, taxonómicos, que son fundamentales para proyectos de investigación. Hace pocos meses hemos estado trabajando un grupo de investigadores para empezar a buscar líneas de investigación conjuntas, tratar de trabajar en preguntas para no solamente trabajar en un solo bosque en un país, sino ver en unas líneas de investigación regional para proteger estos bosques, estos hermosos bosques de los Andes. Actualmente, mi grupo de investigación estamos trabajando en buscar información de flujo génico más detallada de estas especies utilizando nueva generación. Estamos trabajando en micropropagación de plantas andinas y de un bosque de Polilepis que solo existe en el Ecuador, un bosque pequeño que está en proceso de desaparición, y también de semillas andinas. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Milagros Rodríguez Catón y estoy estudiando en este momento, estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Estados Unidos, y estoy estudiando los anillos de crecimiento de Polilepis tarapacana, que es una de las especies de distribución más al sur de los Polilepis. Entonces, denominé mi charla Polilepis tarapacana, registrando la historia del clima desde las mayores alturas del mundo. Entonces, decía que los Polilepis reciben el nombre en el sector más sur de su distribución de Queñua o Queñua, con K, en los países de Bolivia, Chile, Perú. Estos árboles son angiospermas y son siempre verdes, o sea, nunca tiran sus hojas, siempre se mantienen verdes. Son de tamaño pequeño a mediano, desde 1 metro hasta 20 metros. Por supuesto, mientras los Polilepis dominan las altas elevaciones de los Andes, entonces, mientras más alto los Polilepis crecen, más pequeños son, porque las condiciones para crecer son mucho más difíciles, entonces los árboles crecen poquito. Crece desde los 8 grados norte, del norte del Ecuador, hasta los 32 grados sur. Enseguida le voy a mostrar un mapa, pero esto es de Venezuela a Córdoba, Argentina. Y es probablemente el género más diverso de árboles endémicos, o sea, árboles originarios de esta zona de los Andes, con, como decía Claudia, aproximadamente 40 especies. Es uno de los recursos más importantes para los pueblos de altura. También, como decía Claudia, se usa mucho como madera y como leña para la regulación del agua. Y no sé si se corta, a mí se me ha cortado la última, pero bueno, es muy importante para la biodiversidad y los endemismos, las especies asociadas que dependen de los bosques de Polilepis. En el mapa aquí de la izquierda se encuentra la distribución, como les comentaba, desde los 8 grados norte en Venezuela, todo por los Andes, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y hasta el centro de Argentina. Es decir, tiene una distribución muy, muy grande a lo largo de los Andes. Y en el mapa de la derecha, con 3 imágenes, se ve cómo era la riqueza de especies a través de los años. Quiero hacer énfasis en que comparen en el pasado, hace 20.000 años más o menos, y con respecto al presente, cómo se ha perdido gran parte del bosque de Polilepis. Este cuadro, esta tabla, representa la riqueza de especies de Polilepis. Está un poquito, no está totalmente actualizado, pero quería poner énfasis que también, como decía Claudia, Perú y Bolivia son los 2 países que tienen la mayor diversidad de especies de Polilepis. También, por supuesto, Ecuador
contribuye bastante. Entonces, haciendo un poquito de zoom en el Polylepis tarapacana, esta especie que la verdad que es increíble, a mí me apasiona estudiarla porque uno no puede entender cómo puede sobrevivir a tan elevada altura. Este árbol crece desde los 4.200 más o menos metros de altura se han encontrado árboles hasta más allá de 5.200 metros de altura en la montaña. Es el árbol, además, más longevo de los trópicos en Sudamérica. Se han encontrado ejemplares de 750 años, pero creemos que puede llegar a vivir hasta 1.000 años. La distribución en particular del Polylepis tarapacana es desde el sur del Perú hasta los 23 grados sur en el norte de Argentina. ¿Qué características específicas le permiten sobrevivir en un espacio tan frío, ventoso, con alta radiación solar? Esto es mucho menor a lo que están acostumbrados ustedes en Colombia, también en Ecuador. Y bueno, incluso las temperaturas pueden llegar muy bajo, a 20 grados bajo cero en invierno, 10 grados bajo cero en verano, es decir, las condiciones son realmente difíciles para crecer. Por eso que esta especie es muy sensible a la precipitación, como vamos a ver enseguida. Bueno, además, como varias especies de género Polylepis, o todas, perdón, tiene la corteza con múltiples capas que sirven para la aislación del frío y entonces les permiten no congelarse. Tiene además unas hojas bien gruesas y pequeñas que están cubiertas por ceras y por múltiples pelitos. O sea, tiene una capa densa, pubescente, que también la aísla del frío. Además, es una especie isohídrica. ¿Qué significa isohídrica? Que cierra rápidamente sus estomas cuando la humedad del suelo y la presión de vapor de agua se reducen extremadamente, para evitar que la planta transpire de más y pierda la poca agua que ha retenido con las pocas lluvias que han caído. Los estomas, entonces, son estos poros donde la planta respira y transpira y hace también el intercambio de gases para la fotosíntesis. Entonces, cuando la planta está en condiciones de extrema sequedad, cierra estos poros y evita la transpiración. Además, se ha visto que resiste estas bajísimas temperaturas de 20 grados bajo cero sin dañar sus tejidos. Esta especie es muy resistente a las bajas temperaturas y uno de los mecanismos más interesantes que hacen que haya actividad más allá del frío, generalmente cuando cuando la temperatura va más abajo de 0 grados, se congela, ¿verdad? Entonces las plantas no pueden seguir con su transpiración, con su absorción de agua, ya que se congela y esto hace que caviten o que se exploten las moléculas de agua en su interior y entonces no permiten la circulación de agua dentro de la planta. Pero ¿qué pasa? Polylepis tiene un mecanismo en particular de producción de azúcares y estas azúcares se disuelven en el agua y ese mecanismo, que se llama osmorregulación, permite que siga el mecanismo, siga funcionando la planta, siga transportándose agua, aún a menos 9 grados, hasta menos 9 grados bajo cero. Es decir, la planta sigue su funcionamiento y no hay congelamiento, más allá de que las condiciones físicas tiene sus mecanismos para escapar de este congelamiento. Bueno, pasando un poquito a los anillos de crecimiento de los árboles de Polylepis tarapacana. Varios Polylepis forman anillos de crecimiento, así como muchos árboles en el mundo. Los anillos de crecimiento se pueden visualizar y si se pueden visualizar, muchas veces son útiles para entender el clima. ¿Por qué? Porque existen condiciones adecuadas para el crecimiento y condiciones no tan adecuadas. Entonces, cuando un árbol comienza a crecer, porque, por ejemplo, las temperaturas son más elevadas o
viene la época de lluvia, comienzan a crecer y ponen células en la madera más grandes. Ahora, cuando las condiciones empiezan a ser nuevamente más inadecuadas para el crecimiento, estas células se achatan y van siendo más pequeñas. Entonces, esta diferencia en el tamaño de las células va formando, nos permite ver una capa que delimita los anillos, como vemos acá en la figura de la derecha, que tenemos anillos de crecimiento. Entonces, esas capas muy pequeñas de células son las que determinan el delineamiento de los anillos de crecimiento. Debido a que son muy longevas, como decía más temprano, que pueden vivir más de 700 años, y son las especies que crecen, las más longevas, e incluso crecen cerca de los trópicos, que es un valor muy importante, ya que en los trópicos en general las especies no son tan viejas y además no forman anillos porque en los trópicos en general las temperaturas son bastante estables y en general hay bastante agua. Entonces no existen estas diferencias climáticas para que los árboles formen los anillos. En cambio, en los polilepis en particular, Polilepis tarapacanas, digamos que es la más longeva, pero hay muchos polilepis que sí forman anillos. ¿Por qué? Porque están creciendo en temperaturas muy bajas. Entonces sí hay una distinción, aunque pequeña, entre el invierno y el verano, que permite la formación de estos anillos, o incluso la existencia de una época húmeda o una época seca. Y bueno, ¿por qué es importante tener estos registros ambientales que saben lo que está pasando con el clima? Como si yo quiero saber qué está pasando en el presente, y si este presente es diferente al pasado, necesito tener registros, ¿no es cierto?, de cómo ha sido el clima en el pasado. Bueno, uno de nuestros registros más importantes son las estaciones meteorológicas, que están tomando datos en la zona de los Andes. Es muy raro encontrar estaciones meteorológicas que han registrado datos climáticos antes de 1950, y la mayor densidad de estaciones meteorológicas se encuentra en los últimos 50, 60 años. Entonces, ¿cómo hacemos para ir más allá, más hacia el pasado que el 1950? Entonces, esa es una de las importancias. Usamos los anillos de los árboles que se encuentran en estas regiones. Además, saber el clima pasado nos ayuda a predecir cómo va a ser el futuro. Y esto es especialmente importante, como sabemos, en este contexto de cambio climático global en el que nos encontramos. Por ejemplo, existen fenómenos del niño y la niña en países de los Andes. En Colombia hubo un evento muy grande de la niña, muchos de ustedes recordarán, en el año 2010, que produjo inundaciones muy severas y mucha gente se vio afectada. Y también están los otros extremos, los extremos secos. El niño puede producir estos eventos secos y húmedos dependiendo de la región donde nos encontremos. Entonces es importante saber si estos eventos extremos son una realidad del presente o son normales en la historia del clima. Entonces, como les decía, la dendrocronología se dedica a ver cómo han crecido los árboles y obtener información del clima a través de ese crecimiento de los árboles. Si el árbol estuvo feliz, si tuvo condiciones buenas para su crecimiento, va a formar un anillo ancho. Si por el contrario tuvo un año, por ejemplo, un año seco o un año muy frío, el árbol va a producir un anillo muy pequeño. Entonces, los árboles que crecen en un mismo ambiente van a tener el mismo patrón de crecimiento debido a que ellos registran los cambios ambientales que están ocurriendo mientras ellos están creciendo. Es así como podemos, desde un árbol vivo, que sería el patrón de ancho de anillos que está en la parte superior del esquema,
desde un año vivo, donde sabemos que está creciendo hoy, por ejemplo, 2021, tengo una muestra de un árbol y sé que estuvo creciendo hasta el 2021, me voy para atrás, cuento los años hasta llegar a la médula del árbol y así puedo, con ese patrón de ancho de anillos, puedo fechar árboles muertos e incluso estructuras arqueológicas que han usado madera. Es así como nos extendemos cada vez más y más hacia el pasado y podemos entender o podemos reconstruir, como vamos a ver enseguida, la historia ambiental de cientos de años y hasta miles de años, depende de la edad de la especie y las estructuras muertas que encontremos. Acá les muestro simplemente los anillos de algunos de los polilepis. Por ejemplo, les quería remarcar, no sé si se ve mi mouse, pero en la imagen de la derecha, de más abajo, se ve un anillo muy finito que Polilepi formó. Polilepis tarapacana en particular es sensible a la precipitación. ¿Qué quiere decir cuando decimos que es sensible? Que cuando la precipitación es baja, el árbol va a registrar eso en sus anillos de crecimiento, o sea, va a crecer poco. Y cuando tiene buenas condiciones de agua y de precipitación, va a crecer mucho. Entonces es así como podemos ir atrás en el tiempo, usando Polilepis tarapacana, y ver cómo fue el clima en los últimos 700 años. Este es un ejemplo de, en el eje de las Y tenemos la precipitación y en el eje de las X el año, ¿no es cierto? Para los últimos años, como les decía, los últimos 50 años, nosotros tenemos registros meteorológicos con los que podemos comparar los anillos de crecimiento y así calibrar y saber cómo responden los árboles, en este caso, a la precipitación. Con esa información de los últimos 50, 60 años, podemos extender este registro climático hacia el pasado. Entonces vemos aquí que ha habido periodos muy húmedos en el pasado, a fin de 1800, por ejemplo, en los 1500. Ha habido periodos secos en el 1400, 1500, 1600, alrededor de los 1800, pero la tendencia, lamentablemente, en los últimos años, en los últimos 10, 20, 30 años, es a una disminución de las precipitaciones y desafortunadamente estamos viendo que este punto en el año 2000, en este gráfico un poquito más allá del 2000, es el más seco de los últimos 700 años. De ahí la importancia, la gran importancia de contextualizar, ¿no es cierto?, el clima presente con los cambios que han ocurrido en el pasado y, por lo tanto, la importancia de contar con estos registros naturales que son los anillos de los árboles. Usando una red de cronologías de anchos de anillos a lo largo de desde el sur del Perú hasta el sur de Argentina y Chile, mis colegas y yo, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar con Mariano Morales y colegas en este trabajo donde también comparamos cómo fue los eventos extremos, cómo han sido la frecuencia de los eventos extremos desde el año 1400 al presente y cómo ha cambiado esta frecuencia a lo largo de los años. Estamos realmente viviendo en el año 2000, en los años 2000, más sequías, más precipitaciones que lo que ha ocurrido en el pasado. Bueno, si se fijan, en el eje de la derecha es cada cuánto ocurren estos eventos extremos, en años. Y en el eje, otra vez tenemos los años en el eje de las X. Por lo tanto, si nos focalizamos solamente en las sequías, por ejemplo, que es la línea naranja, vamos a ver que el presente es, comparado con el pasado, un poco más, hay más frecuencia que el pasado, pero tuvimos similar frecuencia en los años 1600, 1700. De todos modos, sigue siendo mayor en el presente. En cuanto a las inundaciones, el panorama es diferente con
mucho más, desde 20 años, en el pasado ocurrían como máximo cada 20 años estas inundaciones, en el presente están ocurriendo cada 10. Eso es un doble en 500 años, es muchísimo. Y si ahora comparamos las dos juntas, o sea, las sequías y las inundaciones, vemos que este intervalo de eventos extremos es de nada más de 5 años y medio. Es decir, cada 5 años estamos teniendo eventos muy extremos que, por supuesto, nos afectan mucha gente a lo largo de los Andes. Y afortunadamente tenemos este género, el Polylepis, que se distribuye, como hemos estado hablando, a lo largo de los Andes desde Venezuela a Argentina. Y los estudios dendrocronológicos o usando anillos de los árboles están avanzando cada vez más y estamos poniendo un gran esfuerzo para tratar de usar los anillos de crecimiento de otras especies. Así podemos entender el clima no solamente en el altiplano donde los árboles más longevos viven, sino a lo largo de todos los Andes. Tal vez la longevidad de los árboles no es tanta, pero sí podemos tal vez ir más allá de los registros climáticos instrumentales usando los anillos de otras Polylepis. Se han registrado anillos en Polylepis reticulata en Ecuador, en Perú, varias especies, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Entonces, la idea es seguir con estos esfuerzos. Todavía nos queda muchísimo por conocer. Como decíamos, hay casi 40 especies de Polylepis, así que hay un montón de potencial para seguir entendiendo el clima a través de los anillos de los árboles. Y sobre mis estudios aquí en la Universidad de Columbia, bueno, como les decía, estoy estudiando dentro de los anillos de crecimiento. Tenemos otros registros, además del ancho de los anillos. Uno de estos son los isótopos estables. Los isótopos son nada más y nada menos que moléculas que no son radioactivas, o sea, que mantienen sus propiedades a lo largo del tiempo. Y por eso, estudiando cronologías, como estamos hablando aquí de estudiar el clima a lo largo del tiempo, nos sirve mucho esta información isotópica porque no varían en su conformación. Lo que hicimos fue muestrear árboles en el norte de Chile y en Bolivia, en el altiplano boliviano y chileno, y ver cuál es el registro de estos isótopos estables. Hicimos ambos, hicimos oxígeno y carbono. El carbono es muy interesante porque nos permite ver cómo está relacionado el carbono al dióxido de carbono que las plantas absorben para luego transformar en azúcares. Nos permite ver no solamente el crecimiento y lo que está sucediendo en el fuste del árbol, sino también lo que está sucediendo a nivel de hojas. Cuánto dióxido de carbono tomaron y cómo se relacionaba ese mecanismo con lo que estaba sucediendo en el ambiente. Y también el isótopo estable de oxígeno, que es el oxígeno 18. Entonces, teniendo en cuenta estos dos isótopos, también comparamos con los anillos de crecimiento. Nos encontramos que esto ya está estudiado de antes, pero encontramos que los anillos de crecimiento de Polylepis tarapacana son sensibles a la precipitación que cae en el año anterior, en realidad. Todavía no entendemos bien cómo es el mecanismo, pero los isótopos están dándonos una información del año donde crece la planta, no del año anterior. Entonces estamos teniendo una información complementaria usando los oxígenos, los isótopos estables en los anillos de crecimiento.
Es interesante acá recalcar que a lo largo de un gradiente de precipitación, como vemos en el mapa a la izquierda, los colores más oscuros representan más precipitación y los colores más claros menos precipitación. Los sitios que les comentaba que hemos tomado muestras son los triángulos verdes y los sitios blancos son cronologías de ancho de anillos que se han elaborado en el pasado. Y lo interesante de destacar de este estudio fue que a medida que el agua disminuía, esta sensibilidad climática cambia entre las poblaciones del sur, que son las que más realmente sufren, que tienen de 100 a 200 milímetros de precipitación al año, van a ser sensibles a la precipitación del año pasado, como decíamos, pero las que tienen un poquito más de agua, tal vez entre 200 y 300 milímetros de agua, son sensibles a la temperatura, que es lo que uno pudiera esperar en estos ambientes de alta montaña. Pero entonces hay un balance en estos ambientes tan secos y tan altos. Una diferencia de 100 milímetros de precipitación puede determinar a qué factor climático los árboles son más sensibles. Y esto es muy importante para la reconstrucción, las reconstrucciones climáticas, ya que para una reconstrucción necesitamos saber el factor más limitante para la planta, que es el que determina en última medida el ancho del anillo. Y les voy a contar que estamos muy contentas con los resultados que estamos obteniendo con la señal de precipitación del oxígeno en particular. Los colores en el mapa representan cuánta correlación hay entre las cronologías de isótopos estables de oxígeno y la precipitación a lo largo de toda Sudamérica. Y solamente hemos puesto en el mapa las relaciones que son significativas. Y como pueden ver, tenemos una señal, le llamamos señal porque hay correlación alta significativa, quiere decir que los árboles están respondiendo con los oxígenos estables a la precipitación que está cayendo. Esto nos da la señal es mucho más distribuida, como pueden ver, incluso tiene señal en el Amazonas y en el sureste de Argentina, en el centro y sureste de Sudamérica, con lo cual podemos reconstruir grandes regiones usando los oxígenos estables. Y a la derecha les muestro en rojo lo que hemos observado con los registros instrumentales de precipitación en la zona del altiplano y lo que estamos prediciendo con el oxígeno 18 que hemos encontrado en los anillos de crecimiento. Y como pueden ver, el oxígeno explica más del 50% de la variabilidad en la precipitación año a año, lo cual es muy importante para ahora irnos más allá, más atrás en el tiempo y ver y validar otros registros naturales, como les decía, los anchos de los anillos, a ver si todos tienen la misma información. Generalmente en la ciencia necesitamos más de un registro para decir esto es realmente importante. Y también estamos viendo correlaciones muy significativas en el Pacífico, en el Océano Pacífico, lo cual es indicador de que estas cronologías de oxígeno están respondiendo a los eventos niño o niña, porque los eventos niño o niña están relacionados con la temperatura del Océano Pacífico en particular. Así que les muestro una reconstrucción del ENSO usando, el ENSO es el Niño Oscilación del Sur, usando otros registros instrumentales a los cuales se podría agregar este nuevo registro, ya que estamos viendo que es muy sensible también. Y el ENSO ya estamos hablando de teleconexiones, le llamamos con varios lugares del mundo donde el Niño Oscilación del Sur afecta a la precipitación en varios lugares del mundo.
Bueno, y para terminar, como conclusión, los Polylepis representan el género más diverso de los árboles, más de 40 especies, perdón, ahí hay un error, y tienen gran importancia también, como decía Claudia, para el ambiente y para la humanidad, para los pueblos de altura, en regular el ciclo del agua, también, como decía Claudia, son clave para la diversidad de flora y fauna asociada al bosque, y son registros climáticos de realmente alta precisión, ya que registran cambios climáticos año a año. Por lo tanto, su conservación, estudio y puesta en valor es urgente y tenemos que ponernos a trabajar en ello. Lo que les quiero compartir hoy es un estudio que hicimos varios colegas y lo publicamos recientemente sobre Polylepis quadrijuga. Esta es una de las especies del género que habita en los Andes colombianos. En Colombia, solo como para hacer una contextualización, tenemos 4 de las especies del género de Polylepis. Estas se encuentran distribuidas tanto en la cordillera central. Polylepis quadrijuga se encuentra aquí en la cordillera oriental, y tenemos algunas unas poblaciones en la cordillera occidental cuya identidad taxonómica aún no está muy clara. Hoy nos vamos a enfocar en la especie Polylepis quadrijuga y especialmente pues para dar como un poco, resaltar un poco como algunas de sus características. Por ejemplo, el hecho de ser endémica, es decir, que se distribuye únicamente en la cordillera oriental, en áreas de alta montaña en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Esto pues es como conocida acá como bosques de páramo, y como ya lo mencionaron claramente en las anteriores presentaciones, estas especies, Polylepis quadrijuga, también presenta una enorme importancia ecológica y cultural en nuestra región. Hay una característica importante en los bosques de Polylepis, es que son los bosques que forman el tree line, que es como el límite altitudinal donde puede llegar el bosque. De ahí para arriba solo crecen páramos o praderas o vegetación abierta. Este límite de vegetación entre arbórea y herbácea puede formar límites difusos o abruptos, y en el contexto actual de cambio climático tiene una importancia fundamental, porque sabemos, al menos en los Andes tropicales o en las zonas de montaña tropical, que los cambios climáticos generan desplazamiento en las comunidades vegetales en el rango altitudinal. Entonces, pues es muy importante entender cómo sería esta dinámica, teniendo en cuenta que las especies, en caso de que, o como sabemos, el cambio climático está sucediendo, cómo sería la competencia o cómo podría darse lugar este desplazamiento de distribución altitudinal entre especies con diferentes adaptaciones fisiológicas. Como todos sabemos, el cambio climático es una realidad. La media temperatura global está subiendo actualmente, y pues este proceso está muy relacionado con la acción antrópica, especialmente con la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Y pues resulta importante saber cómo va a ser el clima en el futuro, porque pues eso tiene implicaciones a todo nivel. Una de las formas que se hace o que se aproxima a entender cómo podría ser la temperatura en el futuro es a través de modelos climáticos, y pues para eso hay que tener en cuenta muchas variables y establecer como muchos posibles escenarios, por ejemplo, escenarios en los que va a haber mucha acumulación de gases de efecto invernadero o pocos, o cómo va a ser el desarrollo tecnológico, económico a nivel global. Entonces, pues, como es una proyección a futuro, no lo conocemos, y pues tenemos una gran incertidumbre cómo
será, pero pues es importante tratar de hacer todos los estudios posibles para establecer como algunas acciones para poder mitigar y adaptarnos a este cambio que es inminente. Esto es especialmente importante en regiones como los Andes y específicamente los Andes tropicales, porque nosotros estamos localizados aquí en un hotspot de biodiversidad. Eso significa que, como en los Andes tropicales y en otros lugares del mundo, hay una acumulación de diversidad de especies muy grande. Y esto a la vez está relacionado con el riesgo de pérdida de diversidad. Entonces hay unas características que confluyen en los Andes tropicales como la vulnerabilidad, el efecto, por ejemplo, de los cambios climáticos puede ser mucho más fuerte, las especies son mucho más restrictas, más amenazadas, la pérdida de hábitat las va a impactar más fuertemente. Entonces todos estos estudios adquieren una importancia fundamental. Entonces, pues, una de las preguntas fundamentales que nosotros queríamos abordar en nuestro trabajo es cómo va a afectar el cambio climático en la distribución de la biodiversidad y, pues, para nuestro caso específico, en la distribución de Polylepis quadrijuga. Entonces, nosotros utilizamos una aproximación que es un modelamiento del nicho de las especies. Esto, pues, se basa en el conocimiento de dónde está localizada la especie, estudiar las diversas variables ambientales en donde se encuentra la especie, estudiar como todo el ambiente que rodea estas regiones, y a partir de eso entonces se realizan unos modelos de distribución. Uno modela cómo es el ambiente y cómo está respondiendo la especie, dado como la presencia o ausencia de esta en rangos climáticos, por ejemplo, en el rango climático de norte a sur en los Andes, o en el rango climático de temperatura entre diferentes altitudes, y a partir de eso se pueden generar unas curvas de donde la especie está más distribuida, donde se encuentra más en relación a la variable climática, y a partir de eso podemos proyectar en el espacio esa posible abundancia de la especie y entender o identificar áreas que son adecuadas para la especie, que tienen un hábitat adecuado o que es menos adecuado. Entonces, en la pregunta que nosotros queremos evaluar, que es el impacto del cambio climático en Polylepis, pues tenemos que delimitar, digamos, algunas variables fundamentales. Una, pues, cuáles serían las variables ambientales que realmente explican el nicho ecológico. Ese tema lo estábamos tocando con la doctora Milagros, que pues cuáles variables, la temperatura, la precipitación, o la especie a cuál tipo de variables responde en su distribución. Y pues a partir de eso, entonces, ¿cuáles serían las áreas más adecuadas para el establecimiento de la especie y el crecimiento y su reproducción? Y ya teniendo, digamos, como estas dos características fundamentales, entonces, pues, ver cómo se vería afectada el área de distribución de la especie en diferentes escenarios de cambio climático. Entonces, pues todo parte de conocer dónde está la especie. Para esto, nosotros utilizamos diversas bases de registros de las especies, y esto pues responde un poco a la última pregunta que tuvimos en nuestra charla, que si existen bases de datos de presencia de las especies. Entonces, la respuesta es sí, existen muchas, y estas bases de datos crecen con el tiempo muy rápido. Una de las bases principales que utilizamos nosotros en los trabajos de biodiversidad es el GBIF. Esta recoge los registros biológicos que se han hecho en inventarios de vegetación desde hace muchos años, decenas o cientos de años. Todos los registros históricos están en los herbarios, y los herbarios comparten esta información en las bases de datos, y los que tienen una información geográfica suficiente podemos utilizarlas para mapear la presencia de la especie. Pero pues contamos con muy pocos registros en estas bases, tal vez por la falta también de un poco de investigación en nuestra área, y nosotros enriquecimos estas bases
con nuevas plataformas que son basadas como en ciencia ciudadana. Son personas que no necesariamente son expertos en algún grupo, son investigadores, pero que suben registros de diferentes especies. Una de estas es iNaturalist y la otra es una base de datos de imágenes de Google Street, todas las imágenes que nosotros a veces utilizamos para andar en las calles, en las ciudades. También buena parte de esas imágenes están en las carreteras de Colombia y nosotros pues nos pusimos en la tarea de ver estas imágenes y ver si encontrábamos la especie caminando virtualmente. La segunda parte o la segunda fuente de información que nosotros utilizamos es las variables climáticas y variables topográficas, las cuales también existen numerosas bases para esto. Y ahora bien, utilizando estas dos fuentes de información, podemos comparar lo que es el espacio geográfico, que son los diferentes puntos donde se encuentra la especie. Aquí hemos mostrado graficados en la cordillera oriental de Colombia y cómo estos puntos están distribuidos en un gradiente ambiental. Esto es un análisis que sintetiza muchas variables ecológicas o climáticas que están representadas en estas flechas y la distribución de diferentes poblaciones o registros de la especie. Entonces podemos ver en diferentes regiones cómo puede haber diferencias, por ejemplo, climáticas entre diferentes localidades de la especie. Por ejemplo, este polígono gris está mostrando los puntos o los registros que tenemos de Polylepis quadrijuga en el páramo de Sumapaz. Y pues podemos ver que este otro páramo pues parece que hay una fuerte diferenciación climática entre estos y pues eso es importante para entender, digamos, posibles diferencias en su respuesta a los cambios climáticos. Ya entonces pues entramos en la parte de modelación de nicho a partir de las variables ambientales. Entonces, como les comenté, nosotros juntamos datos de presencia de la ausencia, de presencia de la especie, variables climáticas y pues utilizando métodos estadísticos logramos obtener como unas predicciones espaciales de la distribución de la especie. También a partir de estos modelos podemos identificar algunas variables que pueden ser las más importantes que explican el modelo, que explican la distribución de la especie. En términos más específicos, es las variables que consiguen diferenciar mejor la presencia, los puntos de presencia donde sabemos que se encuentra la especie con respecto al ambiente o el ambiente regional, el ambiente que rodea la especie. Entonces, una de las especies, de las variables más importantes son como los extremos de temperatura y precipitación. Esto tiene sentido en un ambiente de alta montaña, ya que sabemos que las diferencias entre el día y la noche en temperatura son bastante altas y también la precipitación, especialmente en temporadas secas, en las regiones de alta montaña existe el proceso o fenómenos como sequía fisiológica, las cuales las especies tienen que resolver para poder tomar agua. Esto pues es solo como una versión un poco más detallada de la importancia de las variables para ver que tenemos algunas variables que consistentemente explican mejor el modelo, que están más altas en estas cajitas, pero también quiero mostrarles que nosotros utilizamos unas variables de topografía que describen cómo es el terreno para esta especie y pues seguramente para muchas plantas es muy importante y define mucho su distribución, cómo es el terreno, si es más plano o si es muy abrupto. Aunque el modelo nos reporta que la importancia es baja para diferenciarlo del background, nosotros de todas maneras creemos que existe una influencia importante de estas variables en la distribución de la especie. Entonces este es el resultado inicial que obtuvimos y la distribución potencial que nosotros logramos modelar está representada con estos colores de amarillo
al azul. Entre mayor sea la probabilidad, digamos, valores amarillos en este caso, son lugares donde la probabilidad de ocurrencia de la especie es mayor. Entonces, lo que nosotros pues principalmente observamos acá es que hay como un gradiente de pérdida de adecuabilidad de clima o de calidad del clima hacia el norte, y en los páramos, especialmente acá de Santander, vemos que la calidad del ambiente puede ser menor para la especie. Esto pues puede tener, digamos, algunas implicaciones interesantes, por ejemplo, que esta zona, esta región, digamos, es una región periférica de la distribución de la especie, y pues, seguramente pueden haber poblaciones más pequeñas o menor, digamos, adaptadas, o pueden haber como subespecies o subgrupos que se están adaptando a unas nuevas condiciones que son diferentes. Una de nuestras observaciones aquí es que, por ejemplo, aquí en el páramo de Sumapaz, la topografía es un poco más plana, los valles son más anchos, mientras que aquí los ambientes son más escarpados. Entonces, eso pues influye mucho en la densidad poblacional de la especie y también pues en su probabilidad de encontrarla. Ahora pues vamos a ver cómo evaluar el impacto del calentamiento o el cambio climático en la distribución de la especie. Para esto pues nos tenemos que valer de modelos climáticos que describen cómo va a ser el clima en el futuro, y para esto pues existen numerosos modelos y aproximaciones, no sabemos cómo es en verdad, y entonces tenemos que evaluar todos estos posibles modelos para ver si hay concordancia entre ellos. También tenemos que evaluar posibles trayectorias, quiere decir como diferentes escenarios de acumulación de gases de efecto invernadero. Y el resultado que tenemos es la figura que pueden ver a mano derecha. Entonces, para comparación, este es como nuestro modelo de la distribución de la especie en el presente y cómo podría cambiar en el futuro dependiendo del grado de acumulación de gases de efecto invernadero, mostrando, digamos, como de menor a mayor, o sea, como un escenario más optimista, un escenario más pesimista de cambio climático, y en diferentes tiempos, a diferentes términos, a medio término o a término largo. Entonces lo que podemos ver es que existe una pérdida, nuestros modelos muestran que existe una pérdida de adecuabilidad del clima en las regiones más norte de la distribución de la especie. Ustedes pues podrán imaginarse la enorme incertidumbre que hay en estos resultados, porque básicamente pues esta es la proyección de un modelo de correlación utilizando otros modelos. Entonces pues digamos como que la interpretación de estos resultados es bastante difícil, además que aún desconocemos mucho de la fisiología de la especie y pues no tenemos en cuenta muchas variables importantes, como por ejemplo los suelos. Entonces lo que más nosotros resaltamos en los resultados de este trabajo es las áreas que permanecen como proyectadas en el futuro como unas áreas de importancia para la conservación de la especie. Entonces, pues nosotros, digamos, en términos simples tenemos esto como un modelo de distribución en el presente, el futuro, y tenemos como unas áreas estables. Nosotros nos enfocamos un poco en el estudio de estas áreas estables que muestran nuestras proyecciones para proponer un poco como áreas de importancia para la conservación de la especie. También estudiamos un poco cómo es el cambio en estas áreas específicas, por ejemplo en Santander, y cómo cambian en el rango altitudinal. Aquí como tenemos una pérdida casi total del área adecuada para la especie, es difícil evaluar cambios altitudinales, pero por ejemplo en los páramos de Boyacá vemos que en el futuro, en rojo acá, el rango altitudinal tiende a concentrarse. Y en páramos de Cundinamarca, donde tenemos, digamos, como un área estable más grande, vemos que las áreas proyectadas tienden como a concentrarse en el límite más alto, pero no llegan a subir más de lo que existe en el presente. Como conclusiones, pues quiero pues,
mostrarles la importancia de la amenaza de la supervivencia de la especie, como en páramos de Santander y Boyacá, en los cuales pues tenemos que poner un poco más de esfuerzo en la investigación y conocer más para entender pues si estos resultados pues se mantienen. También pues los modelos muestran que puede haber un desplazamiento de las poblaciones, al menos pues climáticamente, pero pues este posible desplazamiento real de las poblaciones no es realista porque pues este proceso de cambio climático está siendo mucho más rápido de lo que las especies pueden llegar a dispersarse. Y algo pues muy resaltante, el páramo de Sumapaz se constituye como un refugio importante para la especie en un escenario de cambio climático global, y pues esto es muy importante, este resultado digamos como que está en concordancia con resultados con otras especies y centros de biodiversidad, mostrando que el páramo de Sumapaz es un área muy importante para la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Y finalmente, algunas recomendaciones. Pues la primera, obviamente, es fortalecer el conocimiento de la especie mediante aproximaciones interdisciplinarias, y pues a mí me encantaría, por ejemplo, poder comparar estas proyecciones de la distribución de las especies hacia el pasado y hacia el futuro con las aproximaciones que nos mostró la doctora Milagros. Y pues también muy importante comenzar a trabajar con las comunidades para hacer procesos de restauración y conservación de los bosques de Polilepis, crear y fortalecer áreas de conservación, especialmente en zonas donde no existen y la especie pues, puede estar en peligro, y pues presionar un poco para que las personas encargadas de tomar decisiones financien y ejecuten políticas para fortalecer, digamos, la mitigación y la adaptación a procesos del cambio climático.